Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, bienvenidos ya a uno de nuestro episodio Pregunta Joda. Hoy día tenemos el Sheikh Amr Nabil. Le damos la bienvenida, Sheikh Amr. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Amr, ¿cómo Muchas estás? gracias por su invitación. Me alegra mucho estar con ustedes hoy. Bienvenido, Sheikh Amr. Bienvenido en nuestro programa Pregunta Joda. Muchísimas gracias. Es que hoy día tenemos un tema súper importante, no solamente para nosotros como musulmanes, sino por toda la humanidad, porque hablamos hoy de la justicia y también los deberes de los musulmanes si encuentran algo injusto para los hermanos musulmanes. Ante todo, Sheikh Amr, vamos a hablar sobre un tema actual, sobre donde se encuentra parte injusta en el mundo sobre nuestra tierra sagrada, Palestina. Cuando hablamos de Palestina, hablamos de la historia de unos 6.000 años exactamente, porque los árabes han construido Palestina hace 4.000 años antes de Cristo. Por lo tanto, cuéntanos, por favor, Sheikh Amr, sobre tu opinión de la historia de Palestina, sobre lo que pasa actualmente, antes de hablar ya del tema mismo. ¿Vale? Bueno, primero que todo, ese es un asunto me parece muy importante que la gente conozca. Hay mucha gente, ¿cierto? Nosotros como árabes que vivimos allá en la zona cerca de Palestina, nosotros conocemos de forma general la historia, pero hay muchas otras personas que viven en otras zonas del mundo que en realidad desconocen por qué es este conflicto que está pasando. Ellos piensan que es conflicto entre dos estados vecinos, por ejemplo. Pero la historia de Palestina y el conflicto con el sionismo, por primera vez fue a manos de la idea de constituir una patria para los judíos. Esto fue a manos de Napoleón, el francés. Esto Él ya lo que pensaba, conquistó Egipto en el 1798, quedó hasta el 1801. Quedó aquí Napoleón 3 correcto, años en Egipto. correcto, en este mismo periodo, el año 1799, Sí, él, sugirió hacer una patria para los judíos en Palestina en caso que que los judíos deben también ser sus aliados contra los británicos. Pero ajá, después él fue derrotado y por eso esta idea no pudieron realizar, ¿sí? O sí, no pudieron hacer. ajá. Y después en el año 1898, o 99, casi 100 años después, 98 años después exactamente, Ajá. Herzl, que es un pensador judío, él pensaba en esta idea, en el sionismo, en llamar a todos los judíos para reunir una sola patria y ahí constituir su Estado judío. Estaba pensando, y después ellos hicieron el primer concilio para el sionismo y estaban pensando entre cuatro países: Palestina, Argentina, Mozambique y Uganda. Ajá. Y en el primer concilio ya ellos tomaron la decisión que sea Palestina. Entonces ellos, la idea para los sionistas, ellos quisieron evitar persecución de algunas naciones, como en Europa, por ejemplo, contra ellos, y constituir para ellos un país. No tenían hasta ni siquiera no tenía claro dónde será ese país, y por fin determinaron que Palestina es el mejor país en el cual ellos pueden fundar su patria judía. Entonces, de ahí viene el conflicto. Entonces, no es conflicto entre dos estados, sino ellos, según nuestro punto de vista, y también de forma que creo que cualquier persona lo debe compartir, según mi pensamiento, que es cierto, es una invasión. Ellos entonces después de eso, ya en los primeros del siglo pasado, empezaron a emigrar a Palestina. Olas y olas. En aquel momento, antes de esas olas de migración,
los judíos formaban solamente 3% de los palestinos. Vivían en paz y armonía, junto con los musulmanes, que son la gran mayoría, y junto también con los cristianos, Sí, ¿sí? Que también pero eran por eso minoría, la pero eran gente, muchos. ¿sabes, Sheikh Amr? Está la gente confundida porque cree que el conflicto es un conflicto religioso. Antes que sea religioso, es un conflicto por la tierra misma. Es decir, que puede ser ese conflicto en Uganda o Argentina, es que, por lo tanto, es una cuestión de humanidad, no solamente para los musulmanes, ni los árabes tampoco. Sí, correcto. Esto en realidad, este conflicto tiene varios aspectos. Uno Ajá, de los aspectos es religioso porque ellos fundaron esta patria para ellos a base de religión, la religión judía. Por ejemplo, si cualquier ciudadano en Rusia, en Holanda, en África, en Asia, en cualquier lado, en Estados Unidos, en cualquier lado del mundo, ajá. basta con ser judío para poder ir allá en muy poco periodo consigue el pasaporte israelí. Entonces, ¿cuál es el factor común entre todos los ciudadanos israelitas que vienen de muchos lados del mundo? Ser judíos. Entonces, esto forma una parte. Otra parte también es de punto de vista, como usted dijo, nacional. Entonces ellos invadieron a la patria, al país de los palestinos, que según su punto de vista están resistiendo la invasión como lo solían hacer antes de Palestina, antes, perdón, de Israel, había también una invasión británica, que ellos había también resistencia a Palestina, invasión británica en muchos países, entre ellos es Palestina, pero los británicos en el año 47 dijeron, nosotros vamos a salir después de dar una promesa a los judíos en la promesa de Balfour, como nosotros sabemos que era el ex ministro de Asuntos Exteriores de Britania en el año 1917. Él hizo una promesa para los judíos para constituir su patria allá en Palestina. Muchos años después, 30 años después, los británicos se retiraron de Palestina, le entregaron supuestamente a las Naciones Unidas. Y las Naciones Unidas sugirieron formar dos patrias, una para judíos y otra para los palestinos, y dar a los judíos 56.5% de la tierra a los judíos, mientras que ellos dominaban solamente 6.5% de la tierra palestina. Los árabes rechazaron y después, en el año siguiente, en el 48, ya había el Nakba Sí, o esto la ya es la invasión guerra total. famosísima de los países árabes Y contra exactamente. Israel, sí, Y ahí habían donde muchas perdieron todos los masacres, árabes. correcto, correcto. Había muchas masacres contra el pueblo palestino, como Deir Yassin, como muchos otros. Ajá, Con esas masacres ellos tuvieron el poder sobre Palestina y allí empezó la invasión de forma como oficial, el año 48. sí. Efectivamente, Sheikh Amr, lo que estás contando, eso la mayoría de la gente no lo sabe, no solamente ya en América o, o decimos de América Latina, sino en los países árabes mismos, hasta que algunos dicen es que ellos vienen de la generación de Abraham y Abraham mismo nació en Irak, no nació en Palestina. Eso es lo que no sabe todo el mundo. Por lo tanto, ya eso es lo que estamos ya viviendo ahora mismo con el sufrimiento de los palestinos. Esto es injusto en general. Injusto porque ellos conquistaron Palestina, injusto porque ellos están atacando gente civil, injusto ya por todo el significado que dice y que lleva la palabra. Ahora, Sheikh Amr, ya tenemos también una pregunta. ¿Qué debe que hacer el musulmán en general sobre la injusticia en el mundo? Cuando un musulmán se encuentra en una situación o un lugar o un país donde está sufriendo, ¿qué debe que hacer con la injusticia en general? Antes de hablar de los hermanos en Palestina. Con la injusticia en general, nosotros debemos rechazar cada tipo de injusticia y Ajá, confrontar a la injusticia a cada uno según su capacidad. Nos dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él, en un hadith auténtico y famoso, que a quien vea de ustedes
algo reprobable, algo indebido, entonces lo debe impedir con su mano. Si no puede, con su lengua. Si no puede, con su corazón. Ese es el grado mínimo de la fe. Con su mano, esto para quien tenga la capacidad y la autoridad, como por ejemplo un gobierno, deben impedir los crímenes en su país. Y con la boca, si alguien no tiene la autoridad de hacer eso con la mano, entonces debe aconsejar, debe condenar cualquier tipo de injusticia, cualquier tipo de algo indebido. Si no puede ni siquiera por la boca, entonces por lo menos que rechace eso de su corazón. Y la pregunta es, usted dijo, si uno de nuestros hermanos está sufriendo opresión, ¿qué hacemos? Nosotros debemos consolidar con él. Pero si nuestro hermano es opresor, eso es la pregunta que le hicieron al mensajero de Allah, que la paz sea con él. Él dijo que apoya a tu hermano siendo oprimido o opresor. Dijeron los compañeros cómo se asombraron. Oh mensajero de Allah, ¿cómo nosotros le podemos apoyar si él está siendo, si él, en caso que él sea opresor? Él dijo impedirle de cometer la opresión. Entonces, si yo veo a un musulmán que está maltratando a una persona no musulmana, ¿qué debo hacer? No lo puedes Yo debo dejarlo ya, sí. confrontar hasta a la injusticia donde sea. Eso es lo que nos enseñó el profeta Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Eso es lo que mucha gente musulmana en realidad hicieron. Por ejemplo, si hay unos ataques terroristas en cualquier lado, encontramos siempre, como pasó en Francia, como pasó en muchos otros lados, personas atacan a civiles, es algo indebido en el Islam, quien los defiende son musulmanes también. Y eso pasó en muchas ocasiones en realidad. Ajá. Entonces, la idea es confrontar a la injusticia, sin importar quién sea. Si un musulmán está oprimiendo a uno no musulmán, yo debo confrontar a ese musulmán, debo impedirle lo más que pueda. Y lo mismo, si uno no musulmán oprimiendo a mi hermano musulmán, también debo hacer lo mismo. Vale, muy bien, Sheikh Ham. Actualmente nosotros encontramos que nuestros hermanos en Palestina están sufriendo. Y como se sabe, la mayoría de los musulmanes no son árabes. Esto es lo que no sabe todo el mundo. Estamos ¿Cierto? hablando de 1.200 millones de personas. Estamos hablando ya 1.200 millones de personas. Sí, Solamente 2.000 15, millones de personas, sí, imagínate, musulmanes. 15% de 1.200 millones de personas, 15% solamente son árabes. Y la historia habla, cuando miramos en la historia, encontramos que la mayoría de los protagonistas de la historia no eran árabes. Hablamos de Saladino, era kurdo. Hablamos de los mejores de transmitieron el hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, las bendiciones de Allah sean con él, no eran musulmanes. Bukhari, ¿Cierto? sí, la mayoría de Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, todos toda no esta eran, gente no era gente musulmana, por fueron lo árabes, pero tanto no eran árabes. hay un deber de un musulmán, ese musulmán, lo que está sufriendo ahora mismo, ¿qué debemos que hacer ya hacia nuestros hermanos en Palestina, aunque la mayoría de toda la historia que llevaron ya la bandera musulmana no eran árabes? Porque cuando dices un musulmán, eso significa árabe. Esto no es cierto, porque los árabes solamente están formando 15% solamente de la cantidad de los musulmanes en el mundo. Entonces, Sheikh Amr, ¿qué opina usted que debemos que hacer hacia nuestros hermanos en Palestina? Bueno, muy buena pregunta, que Allah le bendiga, Sheikh Mahmoud. En realidad, sí, hay muchos deberes que nosotros toca hacer hacia nuestros hermanos. Primero, mostrar su cuestión, mostrar a la gente la cuestión legal que ellos están defendiendo. Ellos están defendiendo su patria contra personas, llegaron como pobrecitos, refugiados, que huyeron de la persecución severa que sufrieron en Europa. Entonces, y los árabes y los musulmanes les dieron la bienvenida,
y abrieron sus brazos para recibirlos y después poco a poco empezaron a formar bandas criminales, empezaron a hacer matanzas y por fin acabaron dominando, acabaron invadiendo su país. Entonces debemos mostrar eso a la gente. Eso es algo muy importante, porque hay mucha gente, lamentablemente, los medios de comunicación no son neutros, la gran mayoría. Ellos La gran, actualmente, los hermanos en Palestina, hace 2 días no tienen internet. Esto sabe todo el no, mundo. ¿cierto? Este sufrimiento, imagínense, yo pienso a veces, ¿cómo puede dormir? El mundo mismo, toda la gente del mundo no sabe lo que pasa en Gaza. Ese es el problema, que la ¿Cierto? gente no tiene todavía actualmente, no te digo ya, no estamos hablando del sufrimiento de los medicamentos, ni de la comida, ni la bebida, estamos hablando por lo menos ya, las redes sociales no existen ahí, no existe internet. Ese es el problema. Sí es cierto lo que usted dijo, por ejemplo, en una de esas redes, Sí. yo no, por ejemplo, cualquier otra publicación, yo cuando publico algo de Palestina, baja al 20% del alcance normal. Sí, por ejemplo, Porque los una judíos del mundo de Gaza, ellos están controlando todo esto. Esto ya toda la red sí, social, todo internet, ellos, eso es un problema, Sheikh Amr. cierto. Sí, cierto, cierto. Entonces uno debe hacer lo más que pueda, por lo menos. En Ajá. las redes sociales, aunque no en todos, pero en muchos tienen al alcance, baja muchísimo por causa de algoritmos que ellos programan. No quieren que la gente sepa, no quieren que la gente sepa la gran injusticia que está sufriendo el pueblo de Gaza. Estamos hablando de un pueblo, 2.3 millones de personas, más o menos, están encerrados en la cárcel a aire libre más grande sobre ese tierra. La densidad humana más grande sobre la faz de la tierra está en Gaza. Entonces, y como dijo hasta David Cameron, el ex primer ministro de Ajá. Bretaña, que Gaza es la cárcel a aire libre más grande sobre la tierra. Eso es una cárcel, no es una vida. La gente está allá, no sé cómo pueden dormir. Uno puede dormir, siempre escucha bombardeos en todo lado. Él no sabe si va a dormir, si va a despertar otra vez o no, o se despierta con el techo sobre su cabeza. ¿Cómo uno puede dormir? No tienen agua, le impidieron. Agua potable no hay, comida no hay, luz no hay, internet no hay. ¿Cómo la gente vive? Los hospitales no tienen electricidad, no pueden atender, ya está caído totalmente todo el sistema de salud en Gaza. Ellos han Entonces, destruido la toda la gente, infraestructura. Allí esto los israelitas han destruido toda la infraestructura en Gaza. cierto, lo que se echó allá, yo escuché a uno de los expertos militares, y muchos, no es uno, equivalente a 1.5 casi de la bomba atómica que echaron sobre Nagasaki. El mundo está parado, esto es algo terrible. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está proteger a los civiles, por ejemplo, por el Tratado de Ginebra, que algo que más de 200 países firmaron este tratado? Eso no se practica, son puras palabras nomás, pero en realidad es otra cosa. ¿Dónde Sí. están los países europeos? ¿Dónde está Estados Unidos? Que supuestamente defiende los derechos humanos. Entre todas esas víctimas, más de 7.000 víctimas, muertos solo, y cuántos desplazados y cuántos Estás hablando heridos. ya de, sí, sí, como Entre todos 7.000, estos, ya hay siete cuántos, mil muertos. Estamos hablando ahora, sí, hasta la eso, hora 7.000 misma donde muertos. estamos hablando ahora, 7.000 personas murieron ya de esos días, en los últimos días. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cuántos combatientes hay entre esos 7.000? Menos del 1%, muchísimo menos del 1%. Son puros civiles, son niños. La mitad, casi cerca de la mitad, son niños de esos muertos. Están atacando los hospitales, esto es lo peor. ¿Dónde está la humanidad? Por eso Sí, estamos siempre diciendo ya, no estamos hablando ahora como musulmanes, estamos hablando como humanos. Seas budista, seas judío, seas lo que seas, no se importa la religión, estamos hablando ahora como personas, la humanidad. ¿Dónde está todavía tu hermano de la humanidad? Muere, está todavía, no tiene ni comer,
ni beber, ni nada, y muere, y solamente por gente dice que es su tierra. Esto ya, ¿dónde está todavía ya? Dice, como dice ya el Sheikh Amr, ahora mismo los países europeos que están buscando. Mira, cuando hablamos lo que ha pasado en Rusia y Ucrania, todo el mundo está ayudando a Ucrania ahora mismo. Ese es el problema, eso es lo que te da la pena de verdad. Sí, es cierto. Por ejemplo, yo vivo en Colombia. El presidente de Colombia, como un ser humano, dijo una palabra de verdad. Dijo, ustedes, estas fuerzas occidentales, apoyaron de una Ucrania contra la agresión rusa. Pero, ¿qué diferencia les dijo? ¿Qué diferencia entre Palestina y Ucrania? Hay una agresión también salvaje. Yo veo que sí hay diferencia en realidad. La agresión contra Palestina es mucho más salvaje que la... Por lo menos Ucrania tiene un ejército, es un país. En Palestina sí, hay algunos grupos de resistencia que tienen unas armas muy sencillas, no ni siquiera alcanzan el 1 por 1000 de las armas del ejército israelí. Entonces él dijo, ¿qué diferencia entre los dos? Él dijo, yo les digo qué es la diferencia. Él dijo así, el presidente de Colombia, dijo, porque el enemigo de Ucrania es enemigo de ustedes, ustedes los quieren combatir, por eso apoyaron a Ucrania. Pero el enemigo de los palestinos es aliado de ustedes, por eso ustedes están ayudando a Israel en vez de ayudar al oprimido, a la persona o a las personas que están defendiendo su territorio. Así dijo, eso es algo obvio, ¿no? La persona que tiene la mínimo conocimiento de lo que está pasando, no duda en eso, no duda que esto doble estándar de forma, verdad, muy clara. Lo que te De da la pronto pena, nosotros como Sheikh Amr, musulmanes, lo que da la pena, Sheikh Amr, que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Francia, están apoyando unos conquistadores. no solamente Esto es doble conquistadores, cara, es que esto ya no asesinos. tiene sentido, eso es doble cara, gente tiene doble cara, porque ellos saben la verdad, saben la historia, saben los documentos, al final están apoyando a esta gente. Y salió en Estados Unidos grupos de judíos, están rechazando todo lo que pasa en Gaza. Cierto. Esto, Ahora, gracias a imagínate Dios. un Sí, judío, como seguro si fuera algo de la religión, algo religioso, eso significa que no saldrá nunca ningún judío en la calle haciendo manifestaciones, revoluciones, para ya rechazar lo que pasa en Gaza, porque esto ya no es lógico, no tiene nada que ver con la humanidad, no tiene nada que ver con la religión. Cualquier tipo de religión del mundo mundial no acepta lo que pasa en Gaza. Ese es el cierto. problema. Si fuera de la religión, entonces ¿por qué salían los judíos en Estados Unidos? ¿Cierto? Sí, lo que Entonces, dice usted es muy cierto. Entonces, para volver, para no perder el hilo, ¿cómo se dijo? ¿Qué deberes nosotros, sí, sobre nosotros hacia nuestros hermanos en Gaza? Primero, ajá, hacer conocer su lucha legal justa contra la invasión, ajá, el sufrimiento que están padeciendo, los crímenes de limpieza étnica, sin la mínima duda, crímenes de guerra, según todos los conceptos de las Naciones Unidas y todas las leyes internacionales, que lo que está pasando es un genocidio total. Están matando a puros civiles en sus casas, solamente mientras que están durmiendo. Casi 47% de los habitantes de Gaza son niños. la Se jaula. están matando a puros niños. ¿Dónde está? Si guerra contra combatientes, no hay problema. Entonces, combatientes contra un ejército, eso es algo entendible. Sí, Pero lo que no es entendible es por tener derrota frente a los combatientes, ir a los ciudadanos y derrumbar sus casas sobre sus cabezas mientras que están ahí. Y no hay para dónde huir, no hay para dónde escapar. Entonces, esto es primero, el primer deber. El segundo deber, tener taqwa, quiere decir tener temor de Allah, obedecerle. Pero esto, ¿qué tiene que ver con estos acontecimientos? Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán: Ya ayyuha alladhina amanu, in tansurullaha
ينصركم ويثبت أقدامكم. O creyentes, si ustedes apoyan a la causa de Allah, si ustedes apoyan a la religión de Allah, Él los apoyará y afianzará sus pies, quiere decir, les fortalecerá. Así dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Y como en muchos ahadís, muchos dichos del profeta sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. que nos dice que por causa de los pecados de algunas personas, cae el castigo sobre toda la nación. A veces pasa eso en esta vida. En la otra vida, cada persona será juzgada, cada persona rendirá cuentas solamente por sus obras, no más. Pero a veces cae la derrota sobre los musulmanes por la culpa de las personas pecadoras, de las personas que no les importa para nada practicar el Islam. Entonces, si yo quiero apoyar a mis hermanos, yo debo entender bien mi religión, debo cumplir con mi oración, el tercer deber es hacerles dua. Les debo hacer dua, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que alivie su calamidad, que les dé victoria sobre los asesinos y los agresores y los invasores. Eso es el tercer deber. También esto debe ser algo constante, que no sea un poco periodo, bueno, una semana uno se olvida. No, eso es una cuestión. Nuestros hermanos están sufriendo eso, no solamente esos días de forma más severa que nunca, pero hace más de 16 años la gente en Gaza está sufriendo un bloqueo total, una vida asfixiante, una tasa de desempleo casi la más alta de todo el mundo. Están sufriendo muchas matanzas, mucha crisis económica, mucha persecución. Entonces, debemos nosotros apoyarlos en lo que tenemos en nuestras manos, porque nosotros no somos gobiernos, no tenemos ejércitos, no podemos hacer nada de eso. Uno no puede comportarse así de forma solitaria, sino los gobernantes, ellos deben, ¿cierto?, apoyar a los oprimidos, eso es lo que enseña el Islam, pero eso no está en nuestras manos. Entonces, lo que está en sus manos, lo que dije a ustedes, esos son algunos de los deberes que nosotros debemos hacer hacia nuestros hermanos en Gaza y en Palestina. Vale, Sheikh Amr. Ahora ya tenemos un corte y después seguimos. Esperamos un poco y regresamos. Hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo. Seguimos con nuestro programa Pregunta Joda. Hablamos sobre los deberes de los musulmanes hacia los hermanos en Palestina con nuestro hermano el Sheikh Amr Nabil. Sheikh Amr, seguimos con lo que hemos hablado antes del corte. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Cuéntanos, Sheikh Amr, sobre ese versículo coránico que Allah subhanahu wa ta'ala está contando en el Corán. Por darnos el triunfo, estamos esperando la victoria de Allah subhanahu wa ta'ala. Sí, en este versículo Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: ¿acaso piensan que van a entrar al paraíso sin que les pase exactamente lo que pasó con los que los precedieron? Pasaron por muchas calamidades, por estrechez económica, por enfermedades, y fue unas tribulaciones fuertes. Entonces, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Hasta que el profeta sallallahu alaihi wasallam y los creyentes junto a él, quiere decir los compañeros, solían decir: ¿cuándo llegará la victoria de Allah? Allah contestó: di, oh Muhammad, la victoria de Allah llegará pronto. Esto quiere decir que, porque una pregunta puede pasar por la mente de muchos de nosotros: ¿por qué pasan esas cosas malas? ¿Por qué, por ejemplo, hay personas inocentes, niños pequeños, no pueden dormir en sus casas y bombardean, explotan sus cadáveres, van a un hospital, matan allá más de 500 personas, no tienen luz, no tienen agua? ¿Por qué toda esa calamidad pasa? Esto para que Allah ponga a prueba a los creyentes. Esa es la idea. La idea es que
esta vida para nosotros, en nuestra creencia como musulmanes, es insignificante totalmente. No tiene mucho valor. Por eso, ¿cómo era la vida del profeta Muhammad, que la pasea con él? Era vida llena de calamidades. Se le murieron todos sus hijos. Los incrédulos solían amenazarlo de muerte, intentaron de matarlo. No tenía una vida cómoda, así con mucho, no. Solía pasar por mucha hambre, solía a veces poner una roca sobre su estómago de tanto hambre que sufre. Y también los grandes compañeros de él, que son los mejores de nuestra nación. Entonces, por eso, esa es una prueba de Allah, porque esta vida no vale nada de nada. Uno, Allah subhanahu wa ta'ala, creó al ser humano, le mostró el camino del bien y el camino del mal, y le dejó libre albedrío para escoger el camino que él quiera. Por eso, hay personas que se escogieron el camino del mal, el camino de matar, el camino de invadir, el camino de oprimir. Estas cosas pasaron por causa del libre albedrío, porque Allah subhanahu wa ta'ala, por su gran sabiduría, vio que no es sabio crear a todos los seres humanos y que todos vayan al infierno o que todos vayan al paraíso, sino ponerlos a prueba. Quien haga el bien tendrá su gran recompensa. Quien haga el mal tendrá su castigo. Y por eso hay cosas que pasan, que cosas duras a veces que pasan. En realidad nos hiere, nos mata el corazón ver esto. Es algo tan difícil. A veces uno ni siquiera tiene apetito para comer, no puede dormir bien. Muchas personas, hasta muchos musulmanes en todo lado del mundo están pasando por ese sentimiento. Pero al mismo tiempo nosotros podemos ver a cadáveres, a una sangre derramada en muchos lugares, pero en realidad Allah nos dijo que estas personas no están muertos, sino están vivos, colmados de las bendiciones de Allah. Están esperando a los que no llegaron todavía. Saben que ellos no tendrán ningún tipo de preocupación, ningún tipo de tristeza. Eso es lo que nos da algo de consuelo. Entonces uno puede vivir una vida difícil aquí, pero después tendrá su recompensa eterna ante Allah, lo que le va a hacer olvidar cualquier dificultad que él ha pasado en esta vida. Vale, Sheikh Amr. Ya tenemos una llamada de nuestro ya amigo Ammar de Ecuador. Hola, assalamu alaikum. Assalamu السلام alaikum. عليكم. Alaikum assalam. السلام عليكم. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hola, hermano, ¿cómo ¿Cómo está estás? usted? ¿Cómo está Sheikh Amr Nabil? Hola, ahlan. Barakallahu fik. Alhamdulillah, Sheikh Ammar, ¿cómo está? ¿Bien? Sheikh Amr, yo tengo una pregunta. Si vimos lo que pasa allá en Palestina y vemos también al capítulo de los beneficios y daños, mucha gente dice que lo que está pasando ahorita en Gaza, de mucha corrupción, destruyeron muchos edificios, mataron mucha gente, es la causa del paso que tomó ¿La causa el de qué? movimiento ¿La Hamas causa o de la qué, resistencia Ammar? ¿La causa Hamas. de qué? Sí, ¿La causa de qué? de lo que hizo la resistencia Hamas. Jamás. Vale. Sí. Entonces la gente dice que fue mejor que Hamas no empezó la guerra a los israelitos. ¿Cómo podemos ver esto según el Corán y la guía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Sheikh Amr, es que nuestro hermano Ammar está preguntando sobre lo que dicen que se jamás atacaron a los israelitas y qué dice el Corán sobre esto. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam sobre ellos eran los primeros que atacaron a los israelitas. Es que la mayoría de la gente no sabe que los israelitas son los conquistadores de la tierra. Allah el Corán dice فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ¿Y qué opinas, Sheikh Amr, lo que dice ya nuestro hermano Ammar, ya de Ecuador? Sí, cierto es que lo que pasa, como si fueron estas personas las primeras víctimas de Israel.
No, Israel tiene muchísimas víctimas a lo largo de todos los años. No es tema que ellos están defendiendo, y si están defendiendo, iban a combatir a los combatientes. ¿Qué tipo de defensa es eso? Que ir a destruir una ciudad llena de civiles. Eso no tiene nada que ver con guerra, eso solamente la única relación que tiene con guerra es crimen de guerra, no más. Entonces, por eso, siempre ellos solían matar a las personas, matar a los niños, a los niños, matar a mujeres, y hasta desde la antigüedad. Tienen, hay un video, unos oficiales, ex oficiales israelitas, ahorita que son muy ancianos, están contando, yo acumulé así 25 palestinos y los maté con mi rifle, están contando esas cosas. Entonces, no es tema, ese es un pretexto solo que quieren hacer, pero es tema de que empezaron el ataque. Y como les dijo el embajador a las Naciones Unidas pakistaní, cuando el embajador de Canadá estaba diciendo que quien causó todo eso es Hamas. Él dijo, no es Hamas la causa es la invasión. Ustedes están encerrando a personas sin nada de esperanza, sin darles ningún factor que necesitan de vida, sin darles una situación totalmente asfixiante económica, una persecución, matan a muchas personas, encarcelan a muchísima gente, no dejan a la gente una solución, así les dijo el embajador pakistaní. Entonces, sí, unos musulmanes atacan a unas personas pacíficas en su país, nosotros fuéramos los primeros que condenaríamos eso, todo tipo de violencia, pero el tema, si vamos a condenar, debemos condenar quien empezó toda esta tragedia, quien empezó toda esta opresión, toda esta injusticia que está pasando Ellos- en Palestina, en Gaza. sí, hermano, ellos están olvidando lo más básico que todo, que ellos conquistaron la tierra. Ellos están mirando, Invadieron, sí, ellos invadieron la tierra. invadieron, conquistaron, están invadiendo. Imagínate, ellos olviden la verdad y están mirando ahora ya lo que pasa ahora. Ellos olviden ya lo que ha pasado ya en el pasado, hace poco, porque 50 años en la historia, o estamos hablando del 1948, eso es hace poco. 60, 70 años en la historia son pocos. Ya puedes imaginar. Ya tenemos otra llamada de nuestro hermano Julio de Ecuador. Hola, salamu alaikum. Walaikum salam, Sheikh. ¿Cómo están? Muy bien, Sheikh. bienvenido hermano, Jazakallah khairan. bienvenido hermano. Este, Sheikh, Sí, ya estoy contigo, sabemos hermano. lo que está pasando hoy en día en Gaza, con Cisjordania, en Jerusalén, y toda esta barbarie que está haciendo el pueblo de Israel con los palestinos, con los Sí. musulmanes en Palestina. Entonces, pero la información que dan hacia afuera es una información de desesperanza para las personas, ¿no? Piensan, o sea, que los palestinos, los musulmanes somos culpables de esta guerra y no tenemos ningún tipo de esperanza de salir victorioso ni o sea, que nos van a borrar de la faz de la tierra, como tal, según lo que dicen ellos. Entonces yo quiero saber qué es lo que dice el Corán, la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, acerca respecto a lo que está pasando actualmente y de las cosas que vendrán acerca de este conflicto y de lo que vendrá en el futuro, inshallah. Inshallah. Para que la fiche. A ver, ¿has escuchado, Shaykh Amr, lo que dice nuestro hermano Julio, que está todavía, todas las noticias te dan ya algo ya desesperanza, no hay todavía ya una esperanza en el futuro, cualquier tipo de victoria? Seguro todo lo que sale de de las redes sociales están de verdad, lentamente ya es algo horrible que da esto ya a nuestros hermanos musulmanes en todo el mundo. ¿Qué opina usted? Con respecto a la esperanza, nosotros no tenemos, no voy a decir que solamente tenemos esperanza, nosotros tenemos la plena esperanza. Sí. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, que la paz sea con él, nos dijo que la victoria va a ser en esta guerra, en esta confrontación con los musulmanes. Esos son unos dichos auténticos y no cabe duda que esto va a pasar para nosotros.
Y la idea, ¿por qué desesperación? Es que nuestra creencia como musulmanes, si uno está en la verdad, si uno no está agrediendo a nadie, si no está defendiendo, se está defendiendo sus derechos, como dijo Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Di, oh Muhammad, no pasará con nosotros sino lo que Allah nos ha prescrito. Él es nuestro protector. En Allah se encomiendan los creyentes. قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ. Di, oh Muhammad, ¿acaso que ustedes esperan que pase con nosotros sino una de dos cosas buenas, de dos cosas positivas? ¿Cuáles son las dos cosas buenas? Si uno muere, inshallah será un mártir y tendrá una gran bendición, una gran recompensa, se le expía todos sus pecados. Y si no queda con vida, Allah inshallah le dará la victoria. Pero nosotros no tenemos ningún tipo de desesperación y no debemos tener ningún tipo de desesperación. Solamente debemos entender cómo es la forma de reconstruir a nuestra nación, cómo es la forma de volver de nuevo ante Allah subhanahu wa ta'ala, Allah glorificado sea. El mensaje del Islam tiene más de 14 siglos. Ahorita el mensaje del Islam desde Adán, que la paz sea con él, pero el último mensaje del Islam del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque siempre la religión de todos los profetas ha sido el Islam, pero el último mensaje tiene más de 14 siglos. En la gran mayoría de esos 14 siglos los musulmanes solían ser la fuerza número uno en este mundo. Sí. Y por eso, no como nuestra religión nos enseña, no vimos a unos musulmanes cometiendo genocidios, oprimiendo a los demás, invadiendo, imponiendo a los demás que todo tipo de persecución, todo tipo de injusticia. Al contrario. Entonces, los musulmanes van a tener y los palestinos también van a tener la victoria al final, que nosotros solamente debemos hacer cada uno su deber. Y Allah subhanahu wa ta'ala, sin la mínima duda, esto es su promesa, como nos dijo en el Corán también, كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. Allah prescribió que a él por final le pertenece la victoria y a sus profetas. También a los seguidores de los profetas que para nosotros son nuestros hermanos, en realidad que están sufriendo mucha persecución. Sallallahu alaihi wasallam. ¿Sabes, Sheikh Amr? Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, por lo que estás contando ahora, en la sura de la fila: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. El musulmán está mirando la vida donde estamos viviendo ahora mismo. Es un caso para vivir en el más allá directamente. Es decir, Allah subhanahu wa ta'ala sabe lo que estamos sufriendo. Y cuando habló, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum, oh creyentes, ¿queréis saber ya de lo mejor negocio? Hal adullukum ala tijaratin, os va a salvar del infierno del más allá. Tu'minuna billahi wa rasulihi, tienes que creer en Allah y su profeta sallallahu alaihi wasallam, y tienes que luchar en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala. Después eso, fácilmente estás esperando ahora la victoria. No. Allah subhanahu wa ta'ala dice: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Os va a perdonar Allah subhanahu wa ta'ala, luego vas a entrar al paraíso. Eso es lo básico para el musulmán, entrar al paraíso, el más allá. Después eso, وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. Es decir, otro estáis esperando. Esto lo queréis, es la victoria, el gran triunfo de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es el segundo, porque el musulmán, cuando todavía el musulmán cree en Allah y todavía está luchando en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala, así ha ganado la vida. Es decir, entrar directamente ya Jannat Adn, subhanallah,
esos versículos coránicos en la fila o en el capítulo de la fila o al Saf, narra lo que estamos ya viviendo ahora mismo. Y tenemos una llamada ahora, Sheikh Amr, una llamada de Perú. Assalamu alaikum. Nuestra hermana Faiza de Perú. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Buenas tardes con todos. Muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Jazakallahu khairan por recibir esta llamada y por Por el favor, es programa. que, escúchame, es que, por favor, puedes bajar el volumen un poco porque no se oye bien. Ok, quería consultar acerca de la manera como nosotros, como UMA, podemos colaborar aquí en mi país, en mi mezquita, en Mezquita Nurul Islam. Estamos haciendo actividades tratando de recaudar fondos para poder donar a los hermanos afectados, no solo los que están todavía en Palestina, sino los que ya han sido evacuados a otros países fronterizos en los primeros días de este desenlace militar, ¿no? Quería saber de qué manera o cómo se puede uno asegurar de que estas ayudas pueden llegar o cómo la Asociación Islámica está ayudando para que estos fondos puedan llegar a los hermanos y puedan recibir esta ayuda, ya que hay demasiadas necesidades de suministros en todo tipo de alimentación, medicinas, etcétera. Quisiera saber esto y por otro lado también quisiera saber en qué partes del Corán se menciona las profecías acerca de los mártires de estos tiempos. Ajá. Justamente de lo que está ocurriendo en este momento, que siempre ha sido mencionado, no solo en el Corán, que es el último libro, sino en las escrituras anteriores. Y quisiera saber exactamente, al menos una de las aleyas en las cuales se menciona estos versículos para dar esperanza a aquellos hermanos que tienen familias en Occidente y que han perdido a sus familiares en su país natal y están desconsolados, para tener un poco de esperanza y recordar que cuando ellos mencionen el nombre de su familia en frente de Allah subhanahu wa ta'ala va a llevar a su familia con ellos como mártires. Vale, hermana, muchas gracias, hermana, muchas gracias. Sheikh Amr, nuestra hermana Faiza del Perú está preguntando sobre una manera o una fundación islámica para cooperar con los hermanos a pasar de la mezquita Nur al-Islam donde está ella, y para los hermanos en general y especialmente actualmente los hermanos en Palestina. Sí, ese es uno de nuestros deberes hacia nuestros hermanos en Palestina. En realidad, el tema de los canales no es fácil ahora. No es tan fácil para llevar el dinero, mandar el dinero de forma que segura beneficie a nuestros hermanos en Gaza, pero hay algunas personas confiables, deben buscar, por ejemplo, preguntar al Sheikh Mezquita. Hay algunas personas de confianza que están trabajando en unas organizaciones. Lamentablemente que los israelitas ni siquiera permiten que una comida entre. Por ejemplo, hay muchos países que hicieron donaciones, ni siquiera les permiten que entre. Entonces, sobre esta pregunta yo no conozco ahora un canal específico, pero debe buscar una persona de confianza que recomienda un canal donde él mismo trabaja y a través de esta organización puede llevar a las donaciones de forma legal a nuestros hermanos en Gaza. Sí, esto es la primera pregunta. La segunda pregunta, no la entendí bien. La hermana habló de los mártires. ¿En qué versículos? Perdón, si Sheikh Mahmoud me puede aclarar ella dice esto. Ya, a lo mejor ella quiere ya unos versículos que por ejemplo, ata'awanu ala al-birri wa taqwa. Versículos ella dijo que nos da esperanza, que habla sobre los mártires, ¿sí? Está hablando ya sobre ya unos versículos que está, sí, por ejemplo, ya dice, ala inna rasulallahi qarib. Está todavía. Cierto, hay muchos versículos en el Corán, Sí. como en Surat al-Baqarah, por ejemplo, ala inna rasulallahi qarib.
que Sí. la victoria de Allah sería tan pronto. Sí. Así dijo, y dijo que Allah subhanahu wa ta'ala prescribió la victoria para sus siervos Ajá. creyentes. Dijo en esos, ya ayyuhalladhina amanu, man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Yani, hay muchos versículos que hablan que cuando los musulmanes ellos se aferran al Islam, ¿qué significa se aferran al Islam? Entonces no hacen nada de armas, no. Se aferran, el Islam nos enseña a tomar todas las medidas de todo, de seguridad, como cualquier otro pueblo en el mundo que está buscando su seguridad también debe tomar todas las medidas de fuerza como gobiernos, ¿sí? Como estados islámicos, y al mismo tiempo el pueblo debe aferrarse a la práctica del Islam, enseñar, educar bien a sus hijos, enseñarles la cuestión de nuestros hermanos en Palestina, nuestro derecho como musulmanes en la tierra, esa tierra que tiene la mezquita lejana, que es algo sagrado para nosotros, que era nuestra primera qibla, donde los musulmanes solían orientarse para hacer la oración antes de que Allah subhanahu wa ta'ala les ordene orientarse hacia la Meca, Ajá. que es la segunda mezquita que fue constituida sobre la tierra, como nos dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam. En un Sallallahu alaihi hadith wasallam. auténtico fue narrado por Bukhari y otros, de Abu Dhar. Entonces, eso es algo que nosotros debemos hacer. Cuando uno hace esto, cuando uno cumple, la historia nos muestra, porque la historia son unos ciclos repetitivos. Cuando los musulmanes solían aferrarse a su religión, tomar las medidas de fuerza, practicar bien el Islam, no agredir a nadie, Allah subhanahu wa ta'ala siempre les daba victoria. Cuando los musulmanes se alejaban de su fe, ya lo menos que les preocupa, el dinero es más importante que la oración, para ellos, entonces en este caso no van a tener victoria para nada. Eso es lo que, uno también de las cosas que nosotros debemos entender con respecto a los mártires. Allah subhanahu wa ta'ala mencionó en el capítulo Al-Imran número 3, versículos de 169 a 175, hablando cómo son los mártires, están vivos, están esperando a los que les seguirá después, a los que los seguirán después, y saben que ellos no tendrán ninguna preocupación, ninguna tristeza. Ellos están felices en un paraíso tan vasto como los cielos y la tierra. Entonces, lo más que nos debe preocupar que Allah subhanahu wa ta'ala, que nosotros moramos en el bien siendo musulmanes, estando aferrados en nuestra fe, las enseñanzas del profeta Muhammad, que la pasea. Vale, muchas gracias, hermano Sheikh Amr. Te agradezco mucho de mi corazón de estar con nosotros y agradezco mucho también a nuestros amigos que estuvieron con nosotros, nuestro público. Y a pasar de nuestro programa Pregunta Oda, os digo sinceramente, en la época de los califatos en el pasado, hemos tenido un historiador, se llama Ibn al-Athir, cuando se encontró que los títeres mataron 2 millones personas o 2 millones musulmanes dentro de 40 días. Imagínate, cuando se mezcló la sangre del río de Forat o el río de Forat con la sangre de los musulmanes, dijo, ¿quién puede imaginar que en un día se escribe el fin de la religión ya musulmana o del Islam? Pero esto fue hace como 1000 años más o menos, exactamente 1254 después de Cristo. Pero el Islam sigue y va a seguir y nunca muere el Islam. Muchas gracias y esperamos a ustedes el próximo episodio con Pregunta Huda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes.